Si alguien ya tomó su decisión, al final de esta reunión puede acercarse con nuestros amados Adair y Adriana, que son los responsables de este proyecto, para que usted diga: mi casa está para el Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sí escuchaste cuántos dijeron amén? Muy bien, muy bien. Creo que terminé ya con este programa, ¿sí? Vamos adelante. Muy bien. Acompáñenme en una oración. Cierra un momentito sus ojos. Dios amado, estos días nos recuerdan muchas cosas, mueven muchas cosas en nosotros. Pero te rogamos en el nombre de Jesús que no solamente nos quedemos en una emoción, en una percepción, sino que el acontecimiento que ha ocurrido, que ha cambiado nuestra historia, también cambie y transforme nuestras vidas. Tu palabra en este día tiene un precioso valor, no porque yo lo comparta, mi Dios. Yo solamente estoy aquí como un medio, como un instrumento inútil, pero tu palabra es viva y eficaz. Así que produce en cada uno de nosotros para tu propósito y para que podamos glorificarte en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estos días hemos recordado la muerte de Jesús, la cruz en el Calvario. Ciertamente, tal vez usted prendió la televisión, lo escuchó en la radio, miró en las noticias. Mucha influencia acerca de este evento que inicia con la cena del Señor con sus discípulos, con la última cena, donde Jesús se levanta, toma una copa y dice: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Saliendo de ese lugar, Jesús se encuentra en el Getsemaní, y entonces Él está orando de tal manera que empieza a sudar, y dice la palabra que eran como gotas ¿de qué? De sangre. Después Jesús es apresado y comienza a ser golpeado, comienza a ser latigado, y de su espalda comienza a emanar sangre. Unos momentos antes de cargar su cruz, unos soldados hacen una corona de espinas y se la incrustan en su frente. Y ahora el rostro de Jesús está bañado en sangre. Y Jesús pone sobre su espalda, sobre sus hombros, una cruz y comienza a caminar mientras lo siguen golpeando, mientras le siguen latigando, lo siguen insultando. Y en el transcurso, desde que Él sale hasta que Él llega al monte de la calavera, hay gotas en el suelo de sangre. Los soldados clavan sus manos y sus pies al madero y el Señor derrama sangre. Y en toda esta historia, el elemento que va a estar presente y constante en todas las escenas va a ser la sangre. Pero no la sangre cualquiera, sino la sangre de Cristo Jesús. Y de eso es de lo que quiero hablar en este día. ¿Qué significa la sangre de Cristo? En mis primeros años como cristiano, yo escuchaba que la gente decía repetidamente: la sangre de Cristo tiene poder. No sé cuántos de ustedes lo escucharon. Escuchaba constantemente: me cubro con la sangre de Cristo. Y yo me quedaba pensando: ¿qué significa eso? En una manera tan inocente, yo llegué a pensar que las personas
ponían sangre en su cuerpo. Y aunque esto parecía un poco chistoso, es parte de nuestros inicios, de cosas que hacemos como cristianos que a veces no entendemos y solamente las repetimos una y otra vez. Pero ¿qué significa la sangre de Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de la sangre de Cristo? Porque sí le quiero decir que efectivamente la sangre de Cristo tiene poder. Las Escrituras hoy nos van a hablar de ese poder. Específicamente, ¿cuál es ese poder que hay en la sangre de Cristo? Para que nosotros lo podamos ver a la luz de la palabra, porque el Señor derramó cada una de las gotas de su sangre por nosotros y para nosotros. Y lo primero que quiero hablar es acerca de esta demanda del Señor. En Levítico 17, versos 11, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Levítico 17, verso 11. Dice así: porque la vida del cuerpo está en la sangre. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Si alguien se desangra, esa persona muere. Si la sangre no llega a tus piernas, a tus pies, los pies comienzan a tener una cierta reacción a que no está fluyendo la vida hacia esa parte del cuerpo. ¿Qué pasa si la sangre no llega a nuestra cabeza? Nos desmayamos, sufrimos un colapso, nos pasan cosas terribles. La sangre produce vida. Por eso dice Levítico, sigue diciendo: les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Esto quiere decir, mis amados, lo que está explicando aquí el Señor a su pueblo es que en la sangre está la vida. Si la sangre se derrama, eso significa que ese ser viviente muere. Quiere decir que hay un sacrificio. Pero el Señor mismo les dice: es necesario que si ustedes pecan, que si ustedes se manchan, que si ustedes ofenden mi nombre, que si ustedes no obedecen mi voluntad, va a ser necesario un derramamiento de sangre. Es decir, es necesario que haya muerte. Pero hay una posibilidad. Para que ustedes no tengan que derramar su sangre, pueden llevar un sacrificio de expiación delante de mí. Y ese carnero, ese toro, esa oveja, esa tórtola puede derramar su sangre en lugar de ustedes y yo los voy a purificar. Hay un intercambio en esto, pero es necesario que haya un derramamiento ¿de qué? De sangre, porque en la sangre está la vida. Tiene que desangrarse, tiene que haber un sacrificio. En la traducción al lenguaje actual dice: la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar, y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Aquí es más clara esta traducción, nos ayuda mucho. Para que nosotros seamos perdonados es necesario que llevemos a un ser viviente lícito delante de la ley del Señor y que ese animal sea desangrado para que nosotros seamos perdonados. Mis amados, cuando nosotros pecamos, se genera una distancia entre Dios y nosotros. Y cada vez que nosotros pecamos, se vuelve esa brecha más y más grande. Y más separados estamos de Dios. No podemos acercarnos a Dios si no hemos sido perdonados. Usted ha tenido algo en contra de otra persona, le ha hecho algo a otra persona. Y para que esa relación
se logre restablecer, es necesario que haya un perdón. Y ahí va el esposo con la esposa y le dice: perdóname. Y entonces las cosas comienzan a mejorar, las cosas, la lejanía que había entre los esposos comienza a hacerse ahora más estrecha la relación, hasta que hay una reconciliación. Esto es lo que produce el perdón de Dios, pero no hay perdón de Dios si no hay un sacrificio, si no hay un derramamiento de sangre. Pero nosotros lo que vemos en el Antiguo Testamento es que alguien toma el lugar de esa persona. Un animal, un becerro, un carnero, un toro, el que se sacrifica en lugar de las personas. Es este símbolo muy importante que nosotros tenemos que entender. Ahora quiero llevarle a la segunda parte de esta introducción. ¿Quién creen que fue el primero en derramar sangre para perdonar pecados? Acompáñenme a Génesis capítulo 3, versos 8 al 11. Génesis 3, versos 8 al 11, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y esto dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Hago una pausa aquí. ¿Por qué el hombre y la mujer corrieron a esconderse de Dios? ¿Me pueden ayudar un poquito más fuerte? ¿Por qué? Porque pecaron. Se fueron a esconder porque pecaron. Ellos instintivamente se alejaron de Dios porque sabían que ellos habían pecado. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera venido al Edén? ¿Qué hubiera hecho el hombre? ¿Qué hubiera hecho la mujer? Hubieran dicho: bueno, así estamos más cómodos. Bueno, pues así no vamos a tener que ir a la iglesia los domingos y podemos hacer planes. Bueno, así pues, un poquito de esto, un poquito del otro, y así estamos mejor separados de Dios, porque el hombre se acomoda en el pecado. El hombre le gusta vivir en el pecado, aunque seas esclavo del pecado. Cuando sabe que en Dios hay libertad. ¿A cuántos Dios les ha hecho libres? A mí me ha hecho libres. Pero prefiere vivir en ese tipo de vida alejado de Dios. Y es Dios, miren aquí, es Dios quien se acerca, es Dios quien le cuestiona, es Dios quien trae una respuesta hacia ellos. Porque el hombre se esconde. Porque cuando nosotros pecamos, nuestra identidad se confunde. ¿Sabe qué pasa cuando pecamos? Decimos: no, ya no soy digno del Señor. Te quiero decir algo: nunca fuimos dignos. Todo ha sido gracias a su misericordia y su favor. Él nos ha hecho dignos, no nosotros nos hemos hecho dignos. Esa identidad comienza a confundirse. Mire, ¿qué pasa si un niño tiene un accidente y se cae y se corta y comienza a sangrar? Inmediatamente corre hasta su casa y le dice: mamá, papá, me corté, ayúdenme, me pegué, me golpeé, algo me pasó. Ese niño no ha perdido su identidad. Él sabe que es hijo y que está un padre esperándolo para auxiliarle y socorrerle.
Pero el pecado nos confunde porque nosotros nos caemos. ¿Y saben lo que hacemos cuando el pecado nos derriba, nos somete, nos lastima, nos fractura y nos quebranta? Nos quedamos allí y guardamos silencio y decimos que Dios no se vaya a enterar, que Dios no se vaya a enterar. Porque el pecado confunde nuestra identidad. Porque cuando el pecado nos derriba y nos contricta, nosotros tenemos la posibilidad de correr a los brazos de papá para que Él nos restaure con su amor eterno que siempre ha estado allí delante de nosotros. Pero no lo hacemos porque el pecado confunde nuestra identidad. Así que, mis amados, en el verso 21, vayan todos allí a ese verso. El Señor ahora sabe que el hombre y la mujer se ven desnudos y que esa desnudez les provoca sentir vergüenza y que esa vergüenza les ha hecho alejarse de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dios, el Señor, hizo ropa ¿de qué cosa? De pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿De dónde sacó el Señor esas pieles? Hubo un derramamiento de sangre. Hubo una muerte. Porque el pecado produce muerte. Y para traer perdón al pecado es necesario derramar sangre. Y Dios derramó sangre para vestir a Adán y a Eva y cubrirlos de su desnudez y volver a reconciliarlos. Que ellos tuvieran la posibilidad ahora nuevamente de acercarse al Señor, de correr a Dios, de que su identidad fuera restaurada. Porque, mis amados, separados de Dios, nada podemos hacer. Y Él lo sabe y tiene misericordia de nosotros. En Romanos, no vaya para allá, quiero que escuche. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. El pecado que no es perdonado produce muerte. Ya en sí, el pecado produce muerte. Pero para que ese pecado sea perdonado, es necesario el derramamiento de sangre. Alguien que peca debe morir. Iglesia, le quiero decir esto. Alguien que peca debe morir. Ese es el precio que exige la justicia de Dios. Y le quiero preguntar, ¿usted ha pecado? Porque para la justicia de Dios, la paga del pecado es la muerte. Las personas sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabemos que hacemos lo malo por nuestra conciencia, por un asunto de nuestra conciencia, pero muy a menudo desconocemos la palabra. Antes de venir a Cristo desconocíamos la palabra, sabíamos que no estábamos haciendo lo bueno. Pero cuando conocemos la palabra nos encontramos que Dios es justo. Dios es justo. Y cuando alguien peca, la justicia de Dios dice que esa persona debe morir, porque esa es la paga del pecado. Eso es un Dios injusto. No, esa es la justicia de Dios. Justamente de esto se trata. Y ahora usted se preguntará, bueno, yo sí he pecado, pero ¿por qué estoy vivito y coleando? Justamente de eso vamos a hablar. Porque la sangre de Cristo tiene poder y nos ha sostenido con su favor y con su gracia. Porque en nuestro lugar Él ha derramado su sangre. Él ha tomado nuestro lugar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, por favor. Ahora,
Los seres humanos pasamos por ciertas etapas y en este momento la humanidad está pasando por una etapa. Y tal vez en nuestro pensamiento está el decir, pero ¿qué culpa tienen los animalitos? Si ellos en este día tienen más valor que los niños. Pobres animalitos, ellos qué culpa. Ahora quiero decirle esto. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Usted puede sentir conmiseración por los animales. Quiero que sepa esto, que Cristo no pecó, que Cristo no ofendió al Señor, que Cristo jamás le dijo, no, yo ya no quiero nada contigo, yo estoy enojado contigo porque no hiciste esto que te pedía. Yo tanto que te pedí por mi mamá, tanto que te pedí por mi papá, tanto que te pedí por mi hijo. Jesús jamás hizo eso, jamás se le puso al tú por tú a su Padre. Jamás se le reveló, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Nunca ofendió a Dios, en todas las cosas le obedeció, a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de que todos dijeran lo contrario que estaba diciendo Dios. Cristo se sometió a la voluntad de su Padre. Él no pecó. Y mis amados, Él tomó nuestro lugar como pecadores y Él entregó su vida y Él derramó su sangre por nosotros, para que nosotros no muriéramos. Por eso estamos vivos, por eso tenemos vida eterna y tenemos una esperanza de vida eterna, porque lo que la justicia de Dios estaba exigiendo, nosotros no la hemos pagado, sino que Cristo lo ha pagado en la cruz del Calvario. Porque a los pies de esa cruz están las gotas de sangre que dan testimonio de su amor por nosotros. Él derramó su sangre para que nosotros no tuviéramos que derramarla. La ira de Dios no vino sobre nosotros pecadores, sino fue sobre Él que no pecó, pero tomó nuestro lugar voluntariamente. Cierre sus ojos, extienda su mano al cielo y diga: Señor, gracias por tomar ese lugar en la cruz por mí. Gracias. Gracias, porque la justicia de Dios fue sobre ti, mi Dios. Fue sobre ti, Señor, para que no fuera sobre mí. Gracias. Gracias te doy. La sangre de Cristo tiene poder. Mis amados, la sangre de Cristo tiene poder para la redención. La sangre de Cristo tiene poder para la reconciliación. La sangre de Cristo tiene poder para la justificación. Y la sangre de Cristo tiene poder para la santificación. 4 cosas poderosas. 4 cosas que solamente a través de la sangre de Cristo podemos tener. Mis amados, cuando alguien pierde su libertad, es esclavizado o retenido, y alguien paga para que esa persona sea rescatada, a eso se le llama redención. Una fianza que se paga para que alguien salga en libertad se le puede llamar redención o rescate. En nuestro país, desgraciadamente, estamos tan familiarizados con la cultura del secuestro que entendemos esto perfectamente. Como yo como padre, como yo como hermano, como yo como familiar, esposo o esposa, tengo que pagar para que se me regrese mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi papá, mi hermano. Si es mi hermano, si es mi esposo, si es mi hija, ¿cómo tengo que pagar por él para que me lo regrese? Es mío.
Se puede decir, es mi propiedad, es mi hijo. Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos engendró. ¿Cómo es posible que siendo Él dueño de la creación y de cada uno de nosotros tenga que pagar para que se le regrese a Dios sus hijos? De esto se trata la redención. Muchos de nosotros estábamos esclavizados, estábamos retenidos y estábamos secuestrados por el pecado. Yo no estaba libre, yo no vivía libre, yo estaba de verdad en las garras del pecado. Pero en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 18 al 19, dice así: sabiendo que fuiste rescatado de la manera vana de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Tiene poder para rescatar. Escuche, aquellos que tienen hijos que están perdidos, hijas que no saben ni dónde andan, nietos que tienen el entendimiento oscuro, la sangre de Cristo tiene poder para rescatar. Dios pagó el rescate a través de su sangre. Pero ¿sabe para qué lo pagó? Para rescatarnos de esa manera de vivir. Antes de que el Señor pagara ese rescate, o antes de que nosotros nos apropiáramos de ese rescate, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo hablábamos? ¿Cómo actuábamos? ¿Cómo respondíamos? ¿Cómo tratábamos a la esposa? ¿Cómo tratábamos a los hijos? Bueno, la sangre de Cristo ha sido derramada para que ya no vivamos igual. Lo dice aquí la palabra, que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la manera en cómo vivíamos antes, de los patrones en los que vivíamos antes. Hay personas que llegan y dicen: pastor, yo tengo miedo, mi abuelo se suicidó, mi padre se suicidó, y eso quiere decir que yo... Amado, la sangre de Cristo tiene poder para rescatarte y que tú no tengas ese final. Dios tiene ahora un propósito nuevo para tu vida. Dios se va a glorificar en ti porque la sangre de Cristo tiene poder. Pastor, mi abuelita me contaba que mi abuelo la golpeaba. Yo veía cómo mis padres se golpeaban. Y ahora mire cómo está mi matrimonio. El Señor derramó su sangre para que no vivas de esa misma manera, sino para que seas transformado, para que ya no vivas en esa misma condición. Por eso Cristo derramó su sangre, para que ya no vivamos igual, iglesia. Amén. Apartémonos de esa manera vieja de vivir, cosas que hemos recibido de nuestros padres. Sí, otras versiones dicen de nuestros antepasados. ¿Cuántas cosas venimos arrastrando desde nuestros antepasados? La manera de educar a nuestros hijos, la relación entre el esposo, la religión. ¿Cuántos de nosotros no nos separamos de la religión porque fue lo que nos enseñaron nuestros padres? Hoy es momento de entender: Cristo ha pagado un precio de sangre para que abandonemos esa vana manera de vivir. Pedro utiliza materiales muy valiosos en ese tiempo. No fuiste comprado ni con oro ni con plata. No fuiste comprado con centenarios o con onzas. Fuiste comprado
Cada uno de nosotros ha sido comprado con un precio más alto que el oro y que la plata, más valioso que cualquier otro material que pueda descubrirse en la faz de la tierra. Ese es el precio de tu vida, el precio de la sangre de Cristo. Tú no sirves para nada, tú eres un inútil. Yo ni siquiera quería traerte a la vida. Tú no querías, pero mi Cristo me ha comprado con precio de sangre para tener una vida nueva en Él. Tú no querías, tú lo decías: yo no soy nada para ti, pero lo soy todo para el Señor, porque ha entregado su vida por mí. La sangre de Cristo tiene poder para la reconciliación. ¿Me puede ayudar? La sangre de Cristo tiene poder para la reconciliación. Dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 18 al 22. Capítulo 1, versos 18 al 22. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. De esto hablábamos ayer, cuando la bienvenida que le dábamos a los nuevos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Diga conmigo: todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Derramó su sangre el Señor para reconciliarnos. Hay una gran diferencia, y no quiero que nos confundamos, entre la conciliación y la reconciliación. Un matrimonio se separa porque hay una infidelidad, y entonces entre ellos se dicen: nos vamos a divorciar. Y hay una parte que dice: no, mira, los niños están pequeños, piensa en ellos. Yo dónde me voy a ir a vivir, tú dónde vas a estar, quién nos va a ver. Vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros ya no vamos a volver a ser los esposos que éramos, pero vamos a ser amigos. Vamos a vivir en camas separadas, a dormir en camas separadas. Es más, yo tomo una habitación, yo me voy a la sala, yo me duermo en el sillón. Eso es una conciliación. Hubo una ruptura y las cosas ya no lograron regresar a como eran antes. Y con Dios, ¿cómo cree que sean las cosas? Hubo una ruptura y las cosas ya no llegaron a ser como eran antes. Todo lo contrario. Cuando Dios habla de reconciliación, es porque las cosas son mucho mejor de lo que eran antes. De eso se trata la reconciliación. Ese es el poder de la sangre de Cristo, el poder para reconciliarnos con Él, reconciliarnos con las personas. ¿Sabía usted algo? ¿Sabe por qué no puede reconciliarse con las personas? Porque no se ha reconciliado con Dios. ¿Quiere restaurar su matrimonio? Primero restaure su relación con Dios. ¿Quiere restaurar la relación que tiene con sus hijos? Primero restáurese con Dios. Por eso la palabra de Jesús: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vienen a consejería, usted tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que congregarse. ¿Y eso en qué va a ayudar a mi matrimonio? Primero arregle las cosas con Dios, y todas las demás cosas en consecuencia vendrán por añadidura. Si usted está aquí
porque su propósito es arreglar algo primero aquí abajo. Le quiero decir que es necesario que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios tiene un propósito, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. ¿Cuál es el propósito de Dios? Presentarnos a Él santos, intachables e irreprochables. ¿Usted cree que pueda mantenerse santo, intachable e irreprochable de aquí hasta que el Señor venga? Pero hay alguien que tiene el poder, y esa es la sangre de Cristo, para reconciliar a los hombres con Dios y volverlos en amistad. 3. El poder de la justificación. Romanos 5, versos 8 al 9. Romanos 5, versos 8 al 9 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Justificados. ¿Alguna vez se enfermó usted en la escuela y tuvo que llevar un justificante médico? Y tal vez usted en casa nomás tenía una fiebre así poquita, pero fue con el doctor y el doctor le dijo 5 días al chiquillo. Y el chiquillo se la pasó ahí viendo las caricaturas, mamá le traía el desayuno, pero usted va a llegar a la escuela y va a presentar un justificante. Y hasta le van a decir: te vamos a dar chance de que entregue las tareas atrasadas. Ese beneficio, ese gran privilegio, nos lo da el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque la sangre de Cristo tiene poder para justificarnos de nuestra maldad y llegar delante de Dios y decir: ¿cuáles son tus pecados? Señor, he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, Hijo tuyo que ha resucitado y que está a la diestra del Padre. Pasa, hijo mío, al gozo de tu Señor. Somos justificados. Alégrese y denle un aplauso al Señor. Y por último, el poder de la santificación. En Hebreos capítulo 13, versos 11 al 12. Hebreos 13, 11 al 12 dice: porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales al lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. ¿Sabía usted que el monte de la calavera está fuera de la ciudad de Jerusalén? Allí fue llevado Jesús, allí derramó su sangre. Estos días, justamente el campamento de exclusivos, tal vez algunos, el título de este campamento de jóvenes, tal vez ustedes pensaban: no, estos chicos van a salir muy fashion, muy exclusivos, ¿no? Pero el sentido que le dimos era hablar acerca de la santificación, de lo que Dios produce en nosotros. Nos hace santos, nos aparta, nos hace exclusivos, efectivamente. De esto estuvimos hablando, y el pastor Isaac, que estuvo compartiéndonos con nosotros, y su esposa Amalia, estuvo hablando acerca de la santidad, muchas cosas, pero hay algo que se me quedó en el corazón. La santidad no es lo que haces, sino es lo que eres. La santidad
No es lo que nosotros hacemos, que estamos aquí sentaditos bien a gusto, sino quiénes somos, quién Cristo nos ha hecho a nosotros. A través del sacrificio en la cruz, a través de la sangre de Cristo, el Señor nos ha santificado. No por lo que cantemos, no por cómo me vista, no por cómo predique. Eso no me santifica. Lo que me ha santificado es el sacrificio de mi Señor en la cruz, la sangre que Él derramó. La santificación tiene que ver con lo que Dios ha hecho por nosotros, no por lo que nosotros hayamos hecho. Eso es lo que nos hace exclusivos también a ustedes, aunque no fueron al campamento. Eso es lo que nos santifica, lo que Dios ha hecho. Y por último, en Primera de Juan, y si me ayudan con el piano, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 7 al 9. Dice así: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos santifica. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sabe una cosa? La redención es un acto de un momento para el cristiano. El cristiano es redimido cuando confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. El cristiano es reconciliado con Dios cuando confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. El cristiano es justificado cuando confiesa que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Pero el cristiano es santificado siempre que va a los pies de Dios. Siempre que se acerca a Dios va a ser el mismo resultado. Siempre que usted se meta a su cuarto, cierre la puerta y comience a orar, el Señor le santificará. Cada vez que usted sinceramente está en este lugar y busca con todo su corazón al Señor, el Señor viene y nos santifica. Cuando leemos su palabra y empezamos a escuchar con atención las palabras de Dios, el Señor nos santifica. Pero también el Señor nos santifica cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados. La religión tradicional y también la iglesia cristiana ha generado que nosotros tengamos miedo a confesar nuestros pecados, cuando es una necesidad del cristiano para ser santificado. Es necesario hablar, decir: he pecado, estoy viviendo esto, estoy pasando esto, estoy haciendo esto. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, dice esta palabra, nuestro Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda la maldad. Mire esto, cuando nosotros confesamos, Él nos perdona y Él nos santifica. Confesamos, nos perdona, nos santifica. Confesamos, nos perdona y nos santifica. Eso quiere decir que entre más confesemos, más seremos santificados.
Pero pensamos que entre más confesemos, más seremos avergonzados, más seremos expuestos, más seremos, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar de mí, que soy el ungido del Señor? ¿Qué van a pensar mis hermanas, mis hermanos? Entre más confesemos nuestros pecados, somos perdonados y el Señor nos purifica. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Póngase de pie, por favor. Quiero recordarte que el Señor pagó un precio tan alto. Hace un momento cantábamos: si vendiera todo lo que tengo a cambio de tu amor, no bastaría. Pero Señor, ese amor lo hemos recibido por gracia. Has derramado tu sangre por gracia. Hemos sido comprados con un alto precio. Tu vida tiene un alto precio. Tal vez en ti hay un menosprecio por tu vida, porque tú mismo te has puesto esa etiqueta o porque alguien más te la puso. Pero la verdad es otra. Dios derramó un precio de sangre por tu vida. Tal vez batallas que si eres bonita, fea, china, lacia, delgado, gordo, chaparrito o muy alto, y has venido con complejos el día de hoy. Aún la sangre de Cristo tiene poder para remediar todos esos pensamientos, porque vales la sangre de Cristo. Él lo ha pagado. El precio Él lo ha puesto y Él lo ha pagado. Si te has pasado la vida menospreciándote, ten libertad a través de la sangre del Cordero. Tu identidad está en ese precio, en el precio de la vida del Hijo de Dios. Si habías estado atado a diferentes estilos de vida, en vicios, en problemas, en desorden, en deudas, la sangre de Cristo tiene poder para arrancarte de ese estilo de vida y de enseñarte un nuevo patrón de vida, una nueva manera de vivir en libertad, alejada de las drogas, alejada de los vicios, alejado de todas aquellas cosas que te han provocado enfermedad, dolor, llanto. La sangre de Cristo tiene poder, porque tal vez te sientes muy culpable, tal vez tu vida pasada, hasta antes de que tomaras la decisión de seguir a Cristo, fue de mucho desenfreno, de mucha violencia. Tal vez en la conciencia cargas hasta con cosas perversas, tanta violencia, tanta maldad, tal vez hasta una vida. Pero si hay arrepentimiento en ti, quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para justificar todos aquellos pecados, para que puedas tener libertad de presentarte delante de Dios, y que esos pecados han sido perdonados por la justificación de la fe en Jesucristo.
La sangre de Cristo tiene tal poder que nos santifica, nos hace parte de una familia, nos da una honra, porque ahora Dios nos llama hijos, hijos. Somos parte de la familia de Dios. Nos ha llamado como sacerdotes, como reyes. Ya no somos extraños a Él. Ahora somos parte de su rebaño. Ya no sigas batallando con tu pasado. Ahora pon tus ojos en lo que Dios ha hecho por ti. Disfruta de esta nueva vida, porque por el poder de su sangre nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido justificados y reconciliados con Él. Ahora toma unos momentos para decirle al Señor: gracias por derramar tu sangre en mi lugar, por entregar tu vida en mi lugar. Gracias porque el que pecó fui yo, no fuiste tú. El que se humilló fuiste tú, Señor. Al que le clavaron esos clavos fueron tus pies y tus manos, y no fueron los míos, Señor. Tus llagas se abrieron, Señor, para que yo fuera sano. A ti, Señor, te ultrajaron y te avergonzaron desnudo en esa cruz, para que yo hoy no viva con vergüenza, sino que eso sea cubierto por el perdón de mis pecados por la sangre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por derramar tu sangre, porque hoy entiendo que tu sangre es poderosa. Tu sangre tiene un poder indescriptible, incalculable. Gracias, Señor, te damos por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias te damos. Gracias.